fue una vez que fuimos a entregar a Lázaro Cárdenas. Como nosotros nunca habíamos ido al mar. Y nos llevamos, íbamos 3 hermanos en un carrito chiquito y iba llena la cajuela y el asiento de atrás. Nosotros íbamos encima de los guaraches. No, pues nos la pasamos a toda. En Tacámbaro eran como unas 3 guaracherías las que había cuando yo me acuerdo. Y había otras personas, pero eran 1 o 2 personas en sus casas trabajaban. Pero los talleres más grandes eran como unos 3 talleres. Se empezaron a pelear con el precio, no con la calidad de los guaraches. Y yo creo por eso hasta ahorita ya casi nadie hace guarache aquí. Ahorita ya hay un taller así, que es el de nosotros. Ya los demás son 1 o 2 personas que hacen por su cuenta, pero pues hacen pocos guaraches. Mi papá me contaba que empezaron aquí con el taller, o no fue haciendo guaraches, sino curtiendo pieles. Y hasta después de tiempo fue que empezaron a elaborar los guaraches, pero los hacían en Carácuaro, mi abuelo, y se los traían a vender aquí a mi abuela a la plaza los domingos. Y ya después de eso fue que les tocó venirse a Tacámbaro, porque ya no hubo oportunidad en Carácuaro. Y se vinieron a seguirle aquí. Y hasta entonces pues seguimos aquí. Estudié hasta primero de la secundaria y ahí ya decidí que no tenía ganas de estudiar y me salí. Y ya desde entonces pues ya les entramos a la guarachería. Ahí me enseñó a hacer los guaraches Ignacio López, una persona que trabajaba con nosotros. Como empecé fue de empezar a sacar correas, a rayar plantas, forrar plantas,
tejer los guaraches y terminarlos. Pues es lo que siempre ha querido que, o nos ha enseñado mi papá, a que pues a los que nos corresponde será pues a nosotros, a los hijos de él. Pero como mi hermano el mayor no le gustó lo de los guaraches, y al que seguía, porque somos 5 hermanos, y al que seguía pues tampoco le gustaba hacerse responsable, y como el que empezó a trabajar aquí así, porque me salí de la escuela fui yo y ellos siguieron estudiando. Y yo creo por eso, no sé. Ahorita el taller de nosotros, de la familia Arévalo, pues ya somos pocas personas, somos como unas 6 personas las que trabajamos. Y empezaron a salirse, y aparte pues se escaseaba un poco la venta. Pero mal que bien ahí la vamos sobreviviendo. Pues así como se ven las cosas, pues yo creo no vamos a sobrevivir. Porque ahorita no hay quien quiera seguir en el oficio este.
Pues aquí es esto lo que se hace. Me gusta mucho la encorrallada, porque la encorrallada es lo que le da forma al guarache. Puedes ver tú las plantas, la correa o lo que tú quieras y ver, pero no le das figura. Y ya a la hora de que lo encorrellas, le estás dando la figura al guarache, el estilo que estés haciendo. Eso es lo que me gusta. Me gustaba y al mismo tiempo era el oficio que en ese tiempo era lo que mejor que se pagaba. Todo el mundo quería, todo niño quería llegar a hacer guaraches allí, a un taller. Había mucho auge de los guaraches y por eso allí aprendí. Yo vivía ahí era vecino de un señor que hacía guaraches y tenía tenía un hermano de mi edad, chicos, 2 años más o menos, y siempre crecimos juntos con él. Y por medio de él empecé yo a ver allí. Después de pasar el tiempo, a los 12 años comencé a ayudarles a ellos allí. El señor ese se llamaba Jesús Vargas y era el único hermano que se dedicaba a eso. Y ahí empecé con él. Después de tiempo dejé de estar con él y me fui con un sobrino de él. Se llama Luis Vargas y él fue el que me enseñó. Luis Vargas fue el que me enseñó a mí todo lo demás. A mi esposa la conocí yo allí en el taller donde yo trabajaba. Ella trabajaba allí, ella trabajaba de sirvienta. La casa del taller estaba aparte, en la misma casa pero aparte. Ella a veces cuando algo necesitaba, hablaba uno, salía ella y ya le pedía uno lo que necesitaba, ya el señor llegaba y nos daba lo que necesitábamos, más que dinero era lo que íbamos a pedirle. Y pues allí comencé yo pues con ella a echarle los perros. Y
Y después de que nos casamos, empezó ella a ayudarme. Y yo le decía que no, porque era muy pesado y eso, pero ella quería. Y se sentaba al último, y yo me iba a jugar fútbol y ella se quedaba trabajando. Y ya, allí nos la fuimos llevando. Antes se trabajaba, lo empezaba uno y lo terminaba uno, hasta que lo sacaba uno, hasta que se terminaba, lo entregaba. Lo hacía uno de todo a todo, habilitaba, encorrellaba y lo acababa. Y hoy no, hoy lo trabajan por serie. Unos habilitan, otros encorrellan y otros acaban. Me gusta más a mí trabajar en la soledad que con compañeros, porque estoy solo, canto feo, pero me encanta cantar, y si estoy solo todo el día estoy cantando. Me enseñó el oficio, me enseñó a ser responsable, sobre todo. Siempre he sido muy responsable yo con mi familia. Cuando tomaba, un día pensé y dije, no, ya no voy a traer chingiri, porque esto que me estoy gastando en el chingiri le hace falta a mis hijos. Y así de tajo dije, no, ya no tomo, y ya me quité del... Pero pensando en eso, a que los 100 o 200 pesos que me tomaba en ese tiempo, le servían más, con eso le sirven más a mis hijos para comprar un libro o para cualquier cosa, pero yo sabía que mejor lo invertía en ellos. Estoy contento porque les di estudios a mis hijos. Sí. El único hombre que tengo dice que es licenciado, no sé si sea, pero él dice que es licenciado. Bueno, pues que sea, él dice que es. Pues, Tengo una educadora, una hija educadora, tengo una hija que estudió en el Cebeta, técnica agropecuaria, y otras dos que decidieron mejor ser mamás, y me llevaron los nietos. Yo dudaba, fíjate, porque no le veía futuro a esto.
yo no creía que fuera a hacer algo en mi vida, así económicamente o sentirme satisfecho, ¿no? Porque pues yo ya teniendo familia, pues había que sacarlos adelante, ¿verdad? Y entonces yo he aprendido que para estar bien en tu oficio, pues hay que querer lo que uno hace. Hay que sentir la satisfacción de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Morelia y los tiburones rojos del Veracruz. Los tiburones vienen pues desangrados, vienen con todo para llevarse el triunfo. Esperemos de que todo se lleve con tranquilidad, que la porra pues no haga desmanes, tanto la de Monarcas como la del equipo del puerto de Veracruz, se controlen y que todo se lleve con normalidad. La circulación, como está en la calle 10ª, empieza a haber mucho movimiento. La gente quiere ganar y ver ganar a este equipo de casa. Yo en un momento vi cómo vivíamos en mi hogar, que carecíamos pues hasta de la alimentación, y sin que nadie me dijera nada, vine a este taller a decir que me diera el chance pues de empezar a aprender algo. El abuelito Marco, pues yo todavía lo conocí, y ya él me dijo, pues arrímatele a alguien de los que ya sabían, de los que trabajaban aquí, a ver si te quieren dar la oportunidad de que pues te digan cómo se hacen las cosas. Y así fue como empecé yo aquí en este taller. Traté de cambiar porque hubo un momento que no tenía una buena estabilidad. Me fui a trabajar con un camionero de chalán, de machetero. Pues no me gustó, ¿verdad? Porque lo que he aprendido aquí me lo han dicho de buena gana, ¿verdad? ¿Por qué no puedes hacer esto y eso? Y en otras partes pues, son más cargados, ¿verdad? Lo tratan de mandar unas puras mentadas y todo eso. Y yo no aguanté, realmente. También estuve en una panadería, ya sabiendo hacer esto. Ya sabía mi oficio, ¿verdad? Pero te digo, hubo un tiempo de dudas que por qué yo pues un guarachero. Que tomaba mucho, o sea, era borracho, pues, para qué es más que la verdad, me hice borracho desde joven, desde chamaco, yo empecé a tomar, pero fue porque sufrí mucho, le navegué bastante, y de estar trabajando, es así como en el banco, pues, donde nos sentamos, me levantaba y me iba a la tienda, y le decía, ya me conocía el tendero, le decía, dame una de 100 litros. A la hora que fuera yo me levantaba y estaba trabajando y me iba. Me tomaba una de 100 litros y ya le pedía la otra. Con esas dos me venía bien burro hasta la jodida. Y pues ya que iba a trabajar.
pues ahora sí que desgraciadamente para los que vivimos ciertas cosas, primero tuvimos que vivirlas para poder reconocer que no estaban bien. De hecho, yo no me ha dado vergüenza decirlo, ¿verdad?, que tuve que acudir a un grupo de alcohólicos, ¿verdad?, porque yo sentía que solo no iba a poder, que a lo mejor, porque pues, desgraciadamente los familiares a veces no lo pueden ayudar, te dicen de un modo, de otro, ¿verdad?, que ya no tomes, que no, pues eso no te está perjudicando, y tú pues ahora sí que para poder dejar eso necesitas platicar con alguien que está viviendo algo parecido o lo mismo. Y desde ahí, pues, mi vida ha cambiado. Pues a lo mejor es por la misma edad, ¿verdad? Yo pues simplemente ya son 64 años. Entonces también eso, el oficio que yo aprendí, me ayudó pues también a pensar todo eso, a adaptarme a eso. No, yo los hábitos que yo tenía, un tiempo me costó trabajo, pero los cambié. Entonces, ¿qué pasó con mi vida? Me salgo de ese camino que habéis nombrado y me meto a otro. Es como si yo aquí, mi segunda casa, aquí yo ese candadillo viejo que está, yo traigo llave. Llego a la hora que sea. No tengo que checar nada. Me salgo a la hora que quiero. Y esa es parte pues de que me ha gustado ese oficio. Hay veces que me dicen, y el día que ya no lo haya, pues luego yo no soy de esas personas que está pensando qué vaya a pasar. O que se vaya a acabar el mundo, o que esto, no, yo vivo el momento. Yo vivo mi diario vivir. Entonces, pues, yo pienso que me enderecé a tiempo, para poder ver crecer a mis hijos. No ahí pegado con ellos, pero pues nunca los dejé desprotegidos de todos modos. Hasta la fecha yo te he comentado que yo sigo aportando a ese hogar y ya mi familia, ya nomás falta uno que termine su carrera, el más chico de todos. Mis ojos están brotando llanto, mi derrota la tengo sepultada, hoy me entrego en tus brazos como nadie. De mi pasado te voy a enseñar a querer como tú lo has querido, ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo.